Listo. ¿Falta alguien por entrar? Bueno, la infección respiratoria aguda, según IEPI, es la enfermedad más común de la infancia. La del resfriado común, que puede durar de 3 a 7 días, es la enfermedad infecciosa respiratoria más común, que se caracteriza por tos, mocos, estornudos y puede estar acompañado no de tos y fiebre. Recordemos que toda gripa dura 7 días y los virus más comunes que los causan, entonces los vamos a ver. Son el rinovirus en el 30 a 50% de los casos, seguidos de los virus de la influenza y los coronavirus, y los demás virus con poco porcentaje. El tratamiento de todo episodio respiratorio es una mnemotecnia que se llama FALTAM. F de fiebre, A de alimentación, y es que no debemos suspender la alimentación, incluyendo la leche, si es la adecuada. L de líquidos, y debemos aumentar la ingesta de líquidos, porque el aumento en la ingesta de líquidos fluidifica la flema y disminuye la tos. La tos se va a manejar con bebidas endulzadas. Niños menores, eh, menores, menores de 4, menores de un año, eh, lo que hace es darles bebidas Julie ya pudo entrar. Bueno, los niños menores de un año entonces deben tomar bebidas endulzadas o bebidas azucaradas y los mayores de un año bebidas con miel, explicando los signos de alarma, teniendo presente que los signos de alarma son la taquipnea, ¿sí? Los tirajes y los signos de alarma es cualquier grado de dificultad respiratoria y la desobstrucción de los cuadros respiratorios con solución salina nasal, teniendo presente que la solución salina nasal la podemos colocar de 1 a 2 centímetros en cada fosa nasal y puede haber cantidades hasta de 20 centímetros, y que los inhaladores nasales que ya vienen comerciales tienen las dosis que cada niño necesita. La bronquiolitis es una infección de las vías respiratorias inferiores, la cual empieza generalmente con un cuadro respiratorio alto y el pico se produce entre los 2 meses a los 6 meses de edad. Y esta bronquiolitis empieza como una gripa común y corriente y se complica con los bronquios y generalmente son niños en buen estado nutricional. Los virus que más dan bronquiolitis son el sincitial respiratorio, seguidos de los rinovirus y los parainfluenza, y los otros virus son menos comunes.
Los virus entran a las vías aéreas superiores, posteriormente produce una invasión a las ramificaciones bronquiales con necrosis y edema del epitelio bronquial, con aumento en la producción de moco que se ausculta como roncus o secreciones, y produciendo un estrechamiento de la vía aérea que lleva a la producción de leucotrienos, prostaglandinas y óxido nítrico. El diagnóstico de la bronquiolitis es netamente clínico, con la historia previa que dijimos, y a la auscultación van a ver algunos roncus o sibilancias. El cuadro clínico inicia con una infección aguda del tracto respiratorio superior, con dificultad respiratoria y fiebre, tos, taquipnea, retracciones y sibilancias, y si hay uno o más síntomas, entonces ya se produce este problema. Dentro de la anamnesis tenemos que es importante indagar sobre aquellos factores que se han relacionado con mayor riesgo de llevarnos a una enfermedad severa por bronquiolitis. Y como la edad menor de 6 semanas, el antecedente de prematurez, el tabaquismo, la ausencia de lactancia materna o el bajo peso al nacer. Dentro de la exploración física es muy importante mirar el estado de hidratación, y en la auscultación pulmonar vamos a encontrar roncus o sibilancias. Recordemos que los roncus son los que preceden las sibilancias, y primero uno escucha roncus y luego el paciente sibila. La escala para mirar el grado de dificultad respiratoria es la escala de Boultones, la cual tiene 3 puntos cuando es una afectación leve, moderada de 4 a 5 puntos, y mayor de 7 va a ser, mayor de 6 va a ser severa. El tratamiento va a depender de esta clasificación y la vamos a clasificar en 3 partes. El que se puede manejar leve, moderado o severo, con planes A, B o C dependiendo de la severidad. En el plan A es instruir adecuadamente a los padres, darle acetaminofén en caso necesario de fiebre. Se colocan en decúbito supino a 30 grados con el cuello ligeramente extendido. La solución salina nasal para los lavados, como ya lo dijimos, y se da fraccionadamente los alimentos. Y si hay fiebre, se le da acetaminofén. En el plan B, entonces se hace una inhalación con beta 2, haciendo 2 inhalaciones cada 20 minutos. Y si hay buena respuesta, se pasa al grupo A. Y si hay una respuesta inadecuada, se pasa al grupo C. Pero las inhalaciones tienen que ser con inhalocámara. Ojo con esto, que es muy importante que haya inhalocámara para hacer las inhalaciones. Dentro del grupo C, entonces el paciente va a ingresar al servicio de hospitalización. Se debe valorar de manera individualizada como una monitorización adecuada del oxígeno
y de la frecuencia cardíaca y respiratoria, líquidos, y se hace un tratamiento específico según cada caso. La neumonía, que es un proceso inflamatorio bacteriano causado principalmente por virus, pero en la práctica uno ve que da más bacterias, se debe a una infección del tracto respiratorio inferior que se asocia típicamente a fiebre, y cuando no es por atípicos va a producir taquipnea o tirajes. Sigue siendo la neumonía alrededor de 30 a 40 casos por cada 1000 niños, y a pesar de las vacunas sigue siendo la principal causa de muerte de niños en el mundo. Pregunta de examen de residencia. Dentro de la etiología tenemos que en los neonatos están los estreptococos, la Escherichia coli, la listeria y los citomegalovirus. Luego aparecen la clamidia, el neumococo, el hemófilos, el virus sincitial respiratorio, y en los mayores de 5 años está el micoplasma neumonía y aparece el estafilococo y otras bacterias. Las manifestaciones clínicas, entonces, ¿a qué nos llevan? A la presencia de tirajes, pero puede haber dolor torácico, taquipnea, irritabilidad, con fiebre, dolor abdominal, emesis, letargia, disnea, cefalea y mala alimentación. La frecuencia respiratoria para YEPI nos hace el diagnóstico. Niños menores de 2 meses, 60, entre 2 meses a 1 año, 50, entre 1 año a 4 años, 40, y ya solo con tener taquipnea se hace el diagnóstico de neumonía. Aquí tenemos un video de tiraje intercostal y otro de taquipnea, teniendo presente que el tiraje intercostal no nos indica, ¿sí?, gravedad, y la taquipnea se debe manejar con la contabilización de la respiración en el abdomen. Cuando las mamás hacen remedios caseros, que son la mayoría, entonces se puede presentar en los niños algo que se llama una neumonía, y esta neumonía por remedio casero produce una neumonía química, ¿sí?, la cual es dada sobre todo por infundia gallina, aceite de almendras, Vivaporú o similares, y la neumonía típicamente se arroja apical derecha, como se ve en la radiografía. Para el manejo debemos tratar la fiebre y los síntomas, dar la primera dosis del antibiótico adecuado según la etiología de cada uno, y hacer consulta de seguimiento 2 días después. Si el paciente tiene una neumonía grave, se hospitaliza, se administra oxígeno, se realiza una radiografía de tórax, se trata la fiebre, y si definitivamente hay una neumonía que requiere UCI, hay que descartarle
VIH. El tratamiento de la neumonía, cuando es por gérmenes típicos, va a ser cristalina, penicilina cristalina, que se pone de 250.000 unidades por kilo al día, dividido en 6 dosis, es decir, cada 4 horas. Y si el paciente no tiene vacunas de neumococo al menos 2 dosis, debemos colocar ampicilina a 200 miligramos por kilo y por día cada 6 horas. El CRUP o la laringotraqueitis, como vemos en la gráfica, es una obstrucción de las cuerdas bucales, que recordemos que el tamaño de las cuerdas bucales son del tamaño del dedo meñique del niño. Y esta enfermedad entonces va a dar tos de perro, tos de tarro, tos disfónica, tos ronca y con estridor en reposo cuando es muy severo. Y en las CRUP se produce tiraje supraesternal y supraclavicular, ya no hay tiraje intercostal. Y el CRUP severo da el estridor. La etiología del CRUP es el virus para influenza y siguen el sincitial respiratorio, los adenovirus y los otros virus como el de la influenza, enterovirus y rinovirus. Dentro de la patogénesis, este se transmite de contacto persona a persona, empieza la infección en la nasofaringe, posteriormente se disemina por el tracto respiratorio hasta la laringe, en la cual se produce eritema y edema de las paredes, con deterioro en la movilidad de las cuerdas vocales. Y se manifiesta por una tos de aparición súbita, de tos perruna o tos metálica, se pone disfónico con estridor inspiratorio y un punto máximo que es a las 24 a 48 horas y al final de la tarde o durante la noche y además fiebre. La escala con la que se maneja el CRUB es la escala de Wesley para clasificarlo si es leve, moderado o severo de acuerdo al puntaje. El tratamiento del CRUB va a ser con una dosis de dexametasona de 0.6 miligramos por kilo de peso y normalmente no lo regalamos, no lo dejamos allá, excepto que no repita. Entonces, cuando se repite, podemos colocar otra dosis de dexametasona a las 12 o 24 horas, haciendo nebulizaciones con adrenalina, que se hacen con media ampolla de adrenalina en menores de 1 año y una ampolla en mayores de 1 año, una cada 30 minutos, 3 nebulizaciones y luego una cada 4 horas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Ninguna, doctor. ok, gracias. Vamos a seguir entonces con enfermedad diarreica aguda. Tenemos que la diarrea se define como 3 o más deposiciones o la disminución de la consistencia con una duración menor a 14 días, un peso mayor a 240 gramos y si aplicamos la escala de Bristol, la escala 6 y 7.
Lo importante en la enfermedad diarreica aguda es que podamos determinar el estado de hidratación y establecer los líquidos a colocar. Las pruebas de laboratorio no se necesitan. Dentro de la epidemiología tenemos que una de cada 8 muertes son por diarrea a pesar de la eficacia de la vacuna del rotavirus, que ya la mayoría de los niños lo tienen, sigue habiendo mortalidad por edad. Dentro de la etiología, entonces tenemos que es la E. coli, la Shigella, el Campylobacter y la Salmonella con sus respectivos porcentajes. Las diarreas virales, que son muy abundantes, muy deshidratantes, con mucho moco, pujo y tenesmo, son las que deberíamos decirle a los profesores, pero no. Las diarreas por virus son muy abundantes, muy deshidratantes, con mucho vómito, poca fiebre y deshidratan al paciente. En cambio, las bacterianas son escasas, verdosas y fétidas. Las de Yardias producen signos de mala absorción de los alimentos y producen distensión abdominal. Y por entamoeba histolítica dan mucho moco, pujo, cólico y tenesmo. Dentro de la fisiopatología tenemos que la diarrea aparece cuando el volumen de agua y electrolitos presente en la luz intestinal supera la capacidad de absorción y ocurre por aumento de la secreción o una disminución de la absorción. La clasificación clínica va a depender de la duración. Es aguda si es menor a 7 días, prolongada entre 7 y 14 días, persistente de 14 a 30 y crónica más de 30. Puede ser inflamatoria o no, osmótica o secretora de acuerdo al mecanismo. Y AYEPI la clasifica en líquida y disentería. Y dentro de la disentería, AYEPI engloba 4 mecanismos. De la niña que yo veía siempre, la disentería la van a producir E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni y entamoeba histolítica. Y según el grado de deshidratación, van a ser con algún grado de deshidratación, sin deshidratación o deshidratación severa. Y según las características voy a hacer el diagnóstico, según la frecuencia, la ingesta de líquidos y si se produce o no orina. Sin deshidratación voy a tener un déficit de menos del 5%. Con algún grado de deshidratación tengo un déficit entre el 5 y el 10%. Y en deshidratación severa tengo un déficit de más del 10%. La diarrea con alto riesgo de deshidratación, que es aquel paciente que presenta mucha diarrea o mucho vómito o un rechazo a la vía oral. La diarrea del viajero, que va a ser caracterizada casi por los mismos hallazgos de la disentería, con signos inflamatorios, y este se da cuando las personas vienen a países como el nuestro.
El diagnóstico diferencial lo hacemos en disentería en especial con alergia a la proteína de la leche de vaca, en la cual se caracteriza porque el niño tiene síntomas respiratorios, digestivos y de piel a la vez. El plan de tratamiento, cuando es una diarrea sin deshidratación, básicamente aumentamos la ingesta de líquidos y damos suero a nivel preventivo. Cuando tiene algún grado de deshidratación, entonces damos suero, se hospitaliza y se observa al niño en el plan B y se le da cita de control a los 2 días. Y en la diarrea con deshidratación grave, entonces ahí sí la debemos remitir urgentemente al nivel 3 y no devolverla. El plan A nos sirve para tratar la diarrea con las 5 reglas de Ayepi y es aumentar la ingesta de líquidos, evitar la desnutrición sin quitar los alimentos adecuados, administrar sin consultar inmediatamente cuando definitivamente vomita todo o no come, y el adecuado lavado de manos y de pies para hacer eso bien. La administración de zinc, que tanto les interesa a la mayoría, le damos 10 miligramos a los niños menores de 6 meses y 5 miligramos si está desnutrido. Y entre los 6 meses a los 10 años les damos 20 miligramos y 10 miligramos respectivamente al bien nutrido o al desnutrido. Y el suero oral en el plan B lo damos a 75 mililitros por kilo, que es el promedio entre 50 y 100 de la regla de que el paciente con algún grado de deshidratación está entre el 5 y 10% de pérdida. Y el plan C es la administración de líquidos. Si el paciente puede beber, dar suero o hasta que se instale la infusión. Y la administración es de 100 mililitros por kilo, el cual damos 30 mililitros por kilo en 1 hora y 70 mililitros por kilo en 5 horas en los menores de 1 año. Y 30 mililitros por kilo por hora en mayores de 1 año y 70 mililitros por kilo en 2 horas y media. Cuando no podemos canalizar la vena, pasamos una sonda y a través de la sonda ponemos suero oral a 120 mililitros, que equivale a 20 cc por kilo por hora en 6 horas. Y luego colocamos los líquidos de mantenimiento, que van a ser para menores de 10 kilos 100 cc por kilo al día, que equivale a 4 cc kilo hora. Entre 10 y 20, 50 cc por kilo al día, que equivale a 2 cc kilo hora. Y entre 20 y 30 kilos, 20 cc por kilo al día, que equivale a 11 cc kilo hora, con líquidos con sodio al medio isotónicos, es decir, multiplicando el sodio por 0,035 y el potasio por 0,01. Cuando el paciente pesa más de 30 kilos, se llama la superficie corporal. Peso por 4 más 7 es una de las fórmulas. Sobrepeso más 90. Y ponemos los líquidos entre 1500 a 2000, que en promedio los ponemos a 1800, y el sodio sigue siendo medio isotónico multiplicándolo por 0,035 y el potasio por 0,01.
Para el tratamiento, las guías nos mencionan ciprofloxacina, citromicina, cetreaxona, ¿sí? Dependiendo de cada etiología, pero tenemos el inconveniente que la ciprofloxacina no se puede usar en menores de 10 años, la citromicina no está en el POS y la cetreaxona sirve en niños no desnutridos. Y el tratamiento, miren, para Cryptosporidium es la única indicación básicamente en nitazoxanida y cuando hay yardias puede usar metronidazol de 30 a 50 miligramos kilo día o puede dar albendazol durante 5 días. El tratamiento en nuestro medio entonces va a terminar siendo con ampicilina, que es el antibiótico que usualmente disponemos, cetreaxona en los niños bien nutridos y cefotaxima en los desnutridos. Y si damos salida con trimetoprim-sulfa o ácido nalíxico que ya no se consigue en Colombia o la cefuroxima acetil. No sé si tienen alguna pregunta de diarrea. Ninguna, doc. Bueno, si no tienen preguntas, entonces dejamos así y creo que probablemente la otra semana vamos a dar la otra clase, si Dios quiere, por este mismo canal y a esta misma hora. Gracias a los que se conectaron. Buena tarde para